mi nombre es Claudio Aguilera, soy jefe del archivo de gráfica chilena de la Biblioteca Nacional, un espacio dedicado desde hace ya casi 10 años a reunir, investigar y difundir la gráfica de nuestro país, desde la historieta, originales de historieta, originales de ilustración, una amplia colección, pasando por afiches y una amplia gama de materiales gráficos de nuestro país, que ustedes pueden conocer también en Biblioteca Nacional Digital, donde están nuestras colecciones ampliamente expuestas. Aquí además, para quienes han llegado más recientemente, tenemos una selección de materiales, de originales, tanto de Pepo como de Temo Lobos, para contextualizar la charla que vamos a tener hoy. Estoy, por supuesto, muy contento de esta instancia, de la invitación de Licien a hacernos parte de este conversatorio que toca temas que hemos trabajado y hemos investigado desde hace ya varios años. Jorge Montealegre, que está acá junto a mí, seguramente coincide también con el hecho de que nos alegra mucho que existan nuevas generaciones de investigadores e investigadoras, algo que enfatizo de manera importante, investigadoras, que están desde distintas áreas estudiando la historieta y la ilustración de nuestro país, y en especial a estos personajes icónicos que a momentos parecieran que están fijos, que son intocables, que ya no tienen ningún otro espacio para seguir ahondando en ellos, pero por todo lo contrario, ¿no? Forman, tanto Mampato como Condorito, forman parte de nuestra identidad, forman parte de nuestra cultura, pero por eso mismo necesitan ser leídos y releídos, necesitan ser cuestionados, tensionados, no solamente como parte de nuestro legado visual, sino también como parte de nuestra sociedad y por tanto depósito de tensiones, depósito de identidades que han ido cambiando y que hoy día no son iguales al momento en que nacieron y que merecen, por su valor, ¿no es cierto?, por el valor de estos personajes, por su importancia, merecen ser revisitados las veces que sea necesario, con la cantidad de discursos que sean necesarios y con las polémicas también que sean necesarios. Creo firmemente que la mejor forma de honrar a los creadores, de honrar a estos trabajos, es justamente haciéndolos propios y trayéndolos a nuestro presente con todo lo que eso significa. Defiendo fuertemente la idea de que más que, por ejemplo, en el caso de Condorito, que es algo que se habla mucho, ¿no es cierto?, más que dejar de leerlo, más que alejarlo de las infancias, de las nuevas lecturas, hay que hacer lecturas críticas y creo que justamente estamos en esta mesa hoy día para hacer ese tipo de lecturas que tanto nutren y que tanto honran también a estos personajes y a estos legados que son complejos y que siguen sorprendiéndonos. Así que muchas gracias, Licien, por esta oportunidad de conversar contigo y con los panelistas que hoy día nos acompañan. Para dar inicio a esta mesa voy a dejar a Michel Mesa, historiador y magíster en estudios de la imagen y doctor en estudios latinoamericanos. Su ponencia, la representación del Perú negro en magazines chilenos de principios del siglo XX. Caricatura, estereotipos y referentes iconográficos. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Gracias a todos los presentes. Gracias a Licien por la invitación. Con quien nos conocimos hace poco, por intermedio de Gastón, que fue quien dirigió mi tesis de magíster en estudios de la imagen, que trata precisamente sobre este tema. En primer lugar, cómo yo llegué a estos materiales que les voy a presentar. Llegué a partir de mi trabajo como asistente de investigación de un proyecto Fondesit de la Universidad de Tarapacá, que estaba estudiando el tema de la representación discursiva del otro peruano, boliviano, en el contexto posguerra del Pacífico, es decir, en el periodo previo a la firma del Tratado de Lima de 1929, que zanja el conflicto, dejando Tacna para el Perú y Arica para Chile.
digamos, estaban trabajando en materiales discursivos, textuales, pero también se dieron cuenta que, y de prensa fronteriza, que le denominaron, pero también se dieron cuenta que ese tema estaba siendo tratado por la prensa metropolitana y que tenía una presencia bastante grande eh, en los magazines que corresponden a estas revistas, digamos, que se caracterizan por poseer una gran cantidad de imágenes de distinta índole, fotografías, caricaturas, grabados, etc. Eh, y comenzamos a revisar, digamos, durante todo el periodo de 1900 hasta 1930, estas revistas y comenzó a aparecer mucho material. Y tenemos mucho material que precisamente confirmaba estas tesis respecto de la construcción de un otro peruano o boliviano por una oposición radical a lo que sería, digamos, lo chileno. Y que se caracterizaban básicamente por tener, entre otras cosas, mucho humor negro, digamos. En este caso, por ejemplo, esta fotografía que aparece en la revista Sucesos en agosto de 1907, eh, eh, llevaba el siguiente pie de foto, digamos, decía, tipos tacneños, o sea, ese era el título. Y el pie de foto decía, he aquí dos tipos tacneños, marido y mujer. Nuestro corresponsal fotográfico, el señor Gutiérrez, dice que estos tipos son frecuentes en Tacna. Hay entonces allí para curarse del hipo, digamos, apelando a esta construcción del otro, digamos, a partir de su fealdad, etcétera. Cosa que era una fotografía totalmente sacada de contexto, eh, que yo después logré identificar en el caso, por ejemplo, la fotografía de este señor. Digamos, no tengo certeza de la fotografía de la señora, pero la fotografía de este señor pertenece a un fotógrafo italiano que vivió en Bolivia, de apellido Gismondi, donde, digamos, cuando se ve la imagen total, digamos, de este indígena aymara, eh, en un atelier de fotógrafo, digamos, se ve representado con toda su dignidad. El fotógrafo lo retrata, digamos, dentro de su atelier, digamos, con la dignidad que tendría este anciano indígena y no, digamos, con digamos, la mofa que se hace a partir del recorte de la fotografía, digamos. Cosa que era bastante usual en este tipo de revistas. Eh, por otro lado, estábamos hablando de revistas que se publicaban, en este caso Sucesos, en principio en Valparaíso, posteriormente en Santiago, donde básicamente en ese periodo no se conocía nada respecto de Arica, digamos. Estas personas podrían haber sido personas del altiplano ariqueño, sin duda. Muchas veces nos aparecían fotografías de ciudades tacneñas que eran, digamos, rotuladas como que pertenecían a Arica. Y nosotros nos reíamos con Rodrigo Ruz, que era uno de los investigadores del proyecto, y decía, bueno, y esta ciudad es Tacna, Arica, no sé, pues, da lo mismo si la gente nunca va a ir para allá. Ponerle lo mismo, da lo mismo que sea. Pero este tipo de humor negro, digamos, esta construcción de un otro por una oposición radical a los chilenos, también la encontrábamos, o digamos, en mi caso, la encontré en las caricaturas que, a diferencia de la fotografía, carecen, o carecen de este estatuto de veracidad que se le otorgaba a la imagen fotográfica en ese entonces, digamos, la imagen era lo real, digamos, una representación de lo real. eh,
digamos, digamos, la población indígena, sino que básicamente en la población afrodescendiente, y que tiene que ver con que el sur peruano, entre ellos la ciudad de Arica, digamos, tuvo una gran cantidad de esclavos negros, principalmente en el Valle de Azapa. ¿No sé? Se habla incluso, digamos, en algunos textos que existían como criaderos de esclavos, ¿no es cierto? Y comencé a fijarme, claro, que se repetía una y otra vez, ¿no es cierto?, esta representación del Perú negro. Aquí también nosotros investigamos la representación de Bolivia, que era siempre representada, digamos, a partir de sus rasgos indígenas, ¿no es cierto? Pero en este caso era muy curioso, porque era una chola boliviana, pero con rasgos afro. Y ahí había una incongruencia que también fue dándome pistas respecto de en qué se basaban estos caricaturistas para representar lo peruano, lo boliviano, ¿no es cierto? Eh, a partir de, digamos, información que les llegaba en ese entonces, ¿no? Aquí podemos ver nuevamente cómo se repite esta representación nuevamente de un Chile blanco, ¿no es cierto?, por oposición a este Perú negro, y en este caso una representación de Bolivia ya básicamente como un ser no humano, digamos, con rasgos animalescos, ¿no? Eh, Esto obviamente, como conté, todo en el contexto de este conflicto diplomático por la soberanía de las ciudades de Tacna y Arica, ¿no es cierto?, que se fue dilatando, digamos, a partir del Tratado de Ancón y que terminó firmándose en 1929. Pero claro, más allá de, digamos, poder comprobar nuestras ideas a partir de la saturación, yo comencé a fijarme en, digamos, cuáles eran los referentes iconográficos que tomaban los caricaturistas para representar a este Perú negro. Y aquí fue una de las caricaturas que me llamó mucho la atención por la incongruencia de el texto y lo que está representado ahí. El título parece La Sierra Peruana, pero yo ahí estoy viendo básicamente una imagen que me remonta a la cabaña del tío Tom, ¿no es cierto? Digamos, alguna granja norteamericana, y una conversación ahí entre esclavos, digamos, dónde están las llamas, dónde están los nevados de la cordillera. No corresponde, ¿no es cierto?, a una representación de lo que sería la sierra peruana, ni en los personajes, ni en el entorno que está dibujado. Y a partir de ahí comencé, digamos, a buscar en revistas extranjeras, ¿no es cierto?, esta forma de representación, y llegué a caricaturas como esta, que fácilmente podría haber sido el mismo dibujante. De hecho, me hubiese encantado haber encontrado la firma en esta, digamos, para ver si es que acaso era, pero hay muchas cuestiones que, no sé, digamos, el achurado de los suelos, digamos, las mismas terminaciones de la casa, que están también en esta otra caricatura que obtuvo una revista francesa que se llama Le Rire, perdón por mi mal francés, que se publicó en el año 1895. Y bueno, a partir de ahí dije, claro, aquí están los referentes iconográficos a partir de los cuales los caricaturistas chilenos comenzaron a representar, digamos, a este Perú negro en función de, digamos, caricaturas que representaban ciertos estereotipos que se habían originado principalmente en Estados Unidos, digamos, en el contexto, ¿no es cierto?, de la esclavitud, ¿no? Y que se utilizaban, digamos, para, digamos, denostar, mofarse, ¿no es cierto?, de la población afrodescendiente. En este asunto fue muy importante un texto que logré encontrar por suerte en Uruguay, que fue escrito por un holandés, traducido por, digamos, un cubano de la editorial Criterios,
que se llama Blanco sobre Negro, las imágenes de África y los negros en la cultura occidental, que me sirvió muchísimo, digamos, para poder identificar estos referentes iconográficos de estas caricaturas. También les recomiendo para quienes les interese, en la Universidad de Ferris State University, nuevamente perdón por mi mal inglés, existe un museo que se llama el Museo Jim Crow, ¿no? Y que tiene también por objetivo mostrar, ¿no es cierto?, digamos, a través de artefactos de la cultura occidental, ¿no es cierto?, la representación del negro que aparecía, digamos, en comerciales, en propaganda, digamos, de distintos artefactos, ¿no? Principalmente, como por ejemplo, comida, en el caso de la mami u otros. Y claro, a partir de, digamos, tanto del museo como de este libro de Jan Neverdin Pieterse, comencé a identificar estos referentes iconográficos que se encontraban precisamente en las revistas que estábamos estudiando. Por ejemplo, aquí también, digamos, siempre el peruano representado a partir de un estereotipo que se denomina el kun, ¿no? Digamos, que es una caricatura, digamos, para mofarse digamos, esclavo flojo, ¿no es cierto?, que no hace su tarea. Y aquí lo mismo, digamos, el texto también tiene un anclaje textual, o sea, nosotros sacamos esa imagen y la ponemos sin texto, jamás pensaríamos que se está tratando de población peruana, ¿no es cierto?, y ahí tienen una conversación entre ellos respecto de si hay revolución o no, apelando también al tema de su ignorancia, ¿no es cierto?, etcétera. Ese sería, digamos, como el primer estereotipo que era recurrente, ¿no es cierto?, del esclavo, ¿no es cierto?, vestido con harapos, ¿no es cierto?, con ropa remendadas y principalmente carente, en función del anclaje textual, de inteligencia, ¿no es cierto?, o flojo simplemente, ¿no? Esto apareció en Correvuela en julio de 1911, ¿no? Y ahí el título, digamos, claro, la cultura del pueblo peruano, y nos muestra estos dos personajes, ¿no es cierto?, con rasgos afrodescendientes, ¿no es cierto?, descalzos, con ropas remendadas, etcétera. Otro de los estereotipos que aparecía también frecuentemente en esta revista era el estereotipo del minstrel, ¿no?, que pasó, y ahí no sé si pasó de la caricatura al espectáculo teatral y luego al cine, en términos de la representación de la población afrodescendiente, pero claro, tenía que ver con, digamos, estos espectáculos que se montaban donde actores blancos, ¿no es cierto?, se pintaban la cara de negro para representar precisamente, ¿no es cierto?, siempre, digamos, al negro como tratando de imitar, ¿no es cierto?, a los sujetos blancos, ¿no? Y principalmente como una suerte de payaso, ¿no? Que también esto lo encontré también en una revista extranjera que se llama Puck, que fue publicada en Estados Unidos en 1901, ¿no? Estereotipo o referente iconográfico que también aparecía, si podemos ver acá, en las revistas nacionales metropolitanas para representar precisamente a lo peruano, ¿no? Y como señala, siempre poniendo en oposición, ¿no es cierto?, en este caso, a un Chile blanco por oposición a este Perú negro, ¿no? También aparecía constantemente, digamos, esta caricatura del minstrel, ¿no es cierto?, del afrodescendiente que pretende vestir como blanco, pero que en definitiva termina siendo o luciendo como una suerte de payaso, ¿no? Y bueno, continuando, seguían apareciendo estos estereotipos en las caricaturas de la revista. Aquí tenemos un estereotipo que es conocido como la mami, y que básicamente se refiere, ¿no es cierto?, a esta esclava
obviamente sumisa, pero muy apegada, ¿no es cierto?, al patrón, y que formaba parte de la familia, pero seguía siendo, digamos, una esclava, que la podemos ver también en el cine, ¿no es cierto?, aquí con una escena de Lo que el viento se llevó, aquí también, obviamente, poniendo la figura de la delgada mujer blanca por oposición, ¿no es cierto?, a esta mujer negra, no sé, con sobrepeso, digamos, pero es el estereotipo, ¿no es cierto?, de la esclava sumisa que vive en la casa del patrón, y estoy recordando al esclavo de la película Django sin cadenas, ¿no? Eh, que digamos también representa este tipo de esclavo sumiso, pero que vive dentro de la casa del patrón y que tiene ciertos privilegios, ¿no? Eh, También aparecía, por ejemplo, constantemente aquí, digamos, esta caricatura de la representación de la mujer peruana o la mujer afrodescendiente, eh, también, digamos, con sobrepeso, digamos, dedicada a las labores de casa. Volvía a aparecer nuevamente también, y aquí tenían que colocar este anclaje textual, por ejemplo, que dice Perú, para identificar que esta mujer era peruana, porque podía ser, digamos, eh, está representando otra cosa. Y obviamente ya a principios del siglo XX ya empieza a aparecer esta caricatura del roto chileno, ¿no es cierto? Como este roto pícaro, ¿no es cierto? Que posteriormente va a ser representado en la figura del... estábamos conversando con Ana María de la caricatura clásica del roto chileno, profe. ¿Ah? Verdejo, claro, aquí empiezan a aparecer, digamos, estas primeras imágenes, ¿no es cierto?, de este roto chileno pícaro, ¿no es cierto?, que no se condice, por ejemplo, con el roto chileno de la estatua que está en la Plaza Yungay, ¿no es cierto?, este roto heroico, ¿no? Sino que este roto pícaro que huye con estas dos mujeres blancas, que se las lleva, digamos, y deja, digamos, a esta mujer que usufructuaba de ella porque eran prostitutas, de acuerdo a la caricatura, sola y desconcertada, ¿no es cierto? Parecía constantemente representada esta imagen, ¿no es cierto? Y siempre, digamos, con el anclaje textual, y en este caso, bueno, también luciendo los colores de la bandera peruana, para poder identificarla, ¿no? Porque podía estar representando cualquier persona, digamos, o cualquier persona afrodescendiente. Otro estereotipo que aparecía también frecuentemente para representar eh, a la población afrodescendiente, tanto en los Estados Unidos como en Europa, ¿no es cierto?, era el estereotipo o la caricatura del picanini, que se llama, y que corresponde precisamente a la representación de niños esclavos que siempre se encontraban en peligro de algo, ser comidos por un cocodrilo, principalmente, o siempre en un estado de desamparo. También con ropas, luciendo harapos o ropas remendadas, ¿no es cierto?, que circulaban en publicidad, en este caso, digamos, en una publicidad de caramelos, y que, digamos, en el museo lo invito a visitarlo porque tiene un recorrido virtual donde se puede ver, digamos, todo el material que ha sido recolectado ahí y donde aparecen estas figuras, ¿no? Y claro, nuevamente también en la caricatura chilena aparecían este estereotipo de estos dos niños esclavos, ¿no es cierto?, también desamparados, sin adultos a su alrededor, salvo en este caso, digamos, que está representando a un intendente, ¿no es cierto?, del norte. Pero claro, era recurrente, digamos, esta representación estereotipada de los niños en función de esta caricatura del Picanini, ¿no? Que también lo podemos ver aquí representado, minimizado, ¿no es cierto?, ante el tío Sam. Esto en el contexto de la intervención diplomática que tuvo Estados Unidos, que actuó como mediador en el conflicto diplomático por las ciudades de Tacna y Arica. Bueno, esto además en paralelo, digamos, a todo el proceso de chilenización que fue bastante violento, ¿no es cierto?, que ha acompañado de este humor negro muchas veces que
digamos, circulaba o se producía desde la metrópoli, pero que circulaba por todo el país, ¿no? También, digamos, claro, aquí podemos ver nuevamente esta representación de los niños, digamos, descalzos, semidesnudos, hambrientos, ¿no es cierto? Y otras cosas que también estaban contenidas en la caricatura, como, por ejemplo, este es el lado chileno y este es el lado peruano, ¿no? Desolado, ¿no es cierto?, con un animal raquítico por oposición, ¿no es cierto?, a un Chile con pastos verdes, con una vaca muy gordita, ¿no es cierto?, donde están, digamos, mamando estos niños, ¿no? Que era una de las primeras ideas que tenía el proyecto, que era básicamente esta representación de un Chile blanco, pero también caracterizado por la modernización, ¿no es cierto?, por el desarrollo, por oposición a un Perú, digamos, representado en función de lo negro, digamos, pero también del atraso, la barbarie, el subdesarrollo, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso, creo que estoy en el tiempo, para no pasarme más. Eso era lo que quería compartir con ustedes esta tarde. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Michelle, por tu exposición. Les recuerdo que al final de las ponencias tendrán espacio para hacer preguntas, para también profundizar en este debate. Dejo con ustedes a continuación a nuestro querido Jorge Montalegre, a Licien con su ponencia. Ahí me escucho. ¿Aló? Si quiere, termino la presentación, que es Licien Salazar, antropóloga social y magíster en estudios de la imagen, con la ponencia Imágenes de lo negro y africano en viñetas, regímenes de la visualidad, estereotipos coloniales y disputas iconográficos en Mampato y Condorito entre 1962 y 1975. Ahora. Ya, gracias, muchas gracias. Bueno, yo quisiera partir saludando y agradeciendo a las personas que nos acompañan y a quienes hicieron posible también esta instancia. Y voy a partir agradeciendo a Claudia Aguilera, jefe de la sala de archivo de la gráfica, o sea, de gráfica chilena de la Biblioteca Nacional, a Gastón Carreño, del Departamento de Investigación Barros Arana de la Biblioteca también, y director de la revista de Antropología Visual de la Biblioteca también. Y por supuesto también a Sebastián Vidal del Departamento de Antropología, o sea, de Artes, perdón, de la Universidad Alberto Hurtado y director del Magíster en Estudios de la Imagen, del cual egresé, y que ha sido un espacio donde pude introducirme en los debates en torno a la imagen, a su impacto en la cultura y a la identificación también de problemáticas que en mi campo de estudio aún están por desarrollarse. Y bueno, por último, agradecer a Jorge y a Michelle por haber accedido a participar de esta mesa. Muchas gracias. Bueno, la exposición que voy a presentar se titula Imágenes de lo negro y africano en viñetas, regímenes de visualidad, estereotipos coloniales y disputas iconográficas en Mampato y Condorito. Y lo que me interesa plantear es una idea relativamente simple, y es que las imágenes no son neutrales ni inocentes, y estas no solo ilustran el mundo, sino que también lo ordenan, lo clasifican, lo jerarquizan y nos enseñan qué mirar, cómo mirar, dónde mirar. Y cuando hablamos de representaciones raciales, esto se vuelve especialmente importante porque durante siglos la cultura visual occidental produjo un imaginario e imágenes del cuerpo negro y africano que no describían una realidad, sino que justamente ayudaron a construirla. Entonces, para analizar las imágenes racializadas, reconstruí primero el origen de estos referentes visuales, demostrando
que las imágenes no surgen de manera espontánea en la historieta chilena, sino que forman parte de un repertorio iconográfico de larga duración. Entonces me interesa observar cómo en plena edad de oro de la historieta chilena, publicaciones tan influyentes como Condorito y Mampato reprodujeron, reformularon, también en algunos momentos tensionaron repertorios iconográficos coloniales sobre estas corporalidades. La cultura occidental entonces ha producido desde el siglo XIX una iconografía particularmente persistente en la que reaparece una y otra vez ciertas figuras como el salvaje, el caníbal, el sirviente, el moro, los cuerpos primitivos, el cuerpo infantilizado, el cuerpo animalizado. Y estas imágenes circularon en Europa y Estados Unidos en contextos de trata de personas, de genocidio, de colonización, de esclavización. Y luego fueron trasladadas, adaptadas y reinscritas en otros contextos como el latinoamericano y el chileno. La historieta entonces fue un soporte especialmente eficaz para esto, y lo fue por varias razones. Primero, por su circulación masiva, por su repetición, porque combina texto e imagen de manera muy eficaz, rápida, accesible, porque suele trabajar con simplificaciones gráficas, es decir, con caricatura. Y esa simplificación no es banal, de hecho, como muchos autores han trabajado, incluyendo Jorge, lo explica muy bien. En el fondo la caricatura no solo reduce detalles, sino que también los enfatiza rasgos. Entonces, la caricatura amplifica lo que quiere volver visible. Y justamente ahí está uno de los problemas centrales de la representación racial, donde la caricatura puede transformarse en una máquina de fijación de rasgos, de exacerbación y de naturalización. Entonces puede convertir una construcción ideológica en una aparente representación inofensiva. Entonces el estereotipo racial de lo negro pasó desapercibido como una convención estilística, ahistórica e inocua. Y como vimos con Mitchell, en Chile desde fines del siglo XIX y comienzos del XX, la cultura gráfica incorporó tempranamente estos repertorios europeos y norteamericanos sobre lo negro, principalmente a través de los magazines. Sin embargo, estas referencias gráficas surgieron también de la prensa satírica, de publicaciones infantiles, de historietas, que difundieron esas formas visuales heredadas del colonialismo y del esclavismo transatlántico. Y me quiero detener brevemente en una de las primeras revistas infantiles chilenas, El Peneca, que en su segundo número, en 1908, ya incluye historietas con representaciones estereotipadas de cuerpos negros en un contexto colonial. Entonces, este estereotipo se irá animalizando e infantilizando cada vez más en la misma medida en que se va desarrollando la historieta como un medio. Y ya en el periodo de mayor productividad del cómic chileno, entre 1962 y 1975, estos repertorios seguían activos, aunque muchas veces naturalizados como humor o como historias de aventura. Y en este contexto me centré en dos casos, Condorito y Mampato, que ambos son muy distintos entre sí. Condorito trabaja en clave humorística, episódica, y su recepción tiene un impacto en un público amplio en términos etarios. Y Mampato, en cambio, desarrolla la aventura, viajes históricos, temporalidades múltiples,
aunque Condorito también lo hace, y una narrativa infantil y juvenil mucho más extensa. Sin embargo, ambas participan de un mismo campo visual y ambas permiten ver cómo circulan estos estereotipos y cómo en algunos casos también aparecen pequeñas transformaciones o fisuras. Y voy a detenerme en algunos casos que he identificado. En ambas historietas se repite una morfología racializada del cuerpo negro, labios exageradamente gruesos, que abarcan más de la mitad del rostro, narices chatas y redondeadas, con escasa separación de la boca, ojos grandes y redondeados, que contrastan con la piel oscura, y esta configuración produce un efecto de animalización, que es también reforzado discursivamente por denominaciones deshumanizantes. En Mampato, por ejemplo, los personajes africanos acompañan a los villanos como porteadores y son interpelados con expresiones como macaco maldito o mono maldito o como microbios. Lo que se activa en ese momento no es solo un insulto, sino uno de los argumentos pseudocientíficos más violentos de la tradición racista occidental, y es la asociación entre cuerpos negros y antropoides, entre negritud y animalidad, entre diferencia racial y una supuesta cercanía con lo no humano. Entonces, lo importante es advertir que el problema no está solo en la palabra, sino en la articulación entre palabra e imagen. Otro rasgo común es la presencia del personaje blanco como un mediador epistémico del espacio africano. En Mampato, en el Congo, el ingreso a África se introduce explícitamente a través de Tarzán. En Condorito, historietas como Cóndor con los monos o El grito de Tarzán también reproducen la misma lógica. Es el personaje blanco quien habilita el acceso al otro africano y al África, tomando la forma de cazador, de explorador, de científico, de antropólogo. Entonces el mensaje implícito es que África se conoce, se explica y se narra a través de la mirada blanca. Un tercer elemento transversal es la imagen de la amenaza salvaje, frecuentemente articulada a través de recursos propios del lenguaje historietístico o cómico-gráfico, y en ambos casos la sensación de peligro se construye combinando imagen y sonido, onomatopeyas, colores intensos, composiciones cerradas, elementos como flechas, tambores, lanzas, son las que crean una atmósfera de pavor. Aun cuando no existan cuerpos visibles, las flechas van a activar y van a tensionar una fórmula gráfica de peligro. Asimismo, en ambas historietas aparece el estereotipo orientalista del moro negro, ya sea como un genio servil o como un verdugo cruel. En Condorito esto es visible en historietas como Aladino y El genio, y en Mampato ocurre en Mampato, en la tierra de las mil y una noches, bajo la forma de un jinn o un genio, y esta figura también del moro opera como una imagen que refuerza la construcción de Oriente como un espacio exótico, mágico, violento, y racializa la servidumbre como una condición natural. O sea, si hay una lámpara adentro y adentro hay alguien esclavizado, la lógica es que sea negro. También el blackface aparece en ambas historietas como un recurso narrativo para engañar, escapar o capturar. Pintarse la cara de negro entonces y exagerar los labios se consolida como una convención visual que fija la negritud, como una máscara, como un disfraz,
Y esta operación remite directamente a la tradición del minstrel show norteamericano, que fue un dispositivo cultural profundamente racista y con un trasfondo ideológico proesclavista. Y uno de los casos más reiterados en Condorito tiene relación con el canibalismo y lo que es llamado como humor de occidentalización. De hecho, el humor sobre caníbales es uno de los clichés más persistentes de la cultura visual occidental para representar a los pueblos no europeos. Y la escena del explorador blanco dentro del caldero circuló de manera casi ininterrumpida desde finales del siglo XIX hasta la actualidad. En ilustraciones, en tiras cómicas, en historietas. Y bueno, en historietas como El antropófago o En la jungla de Condorito aparecen varios de estos elementos: huesos en la cabeza, escudos, flechas, calderos al fuego, jefes tribales y corpulentos. Pero además aparece algo aún más interesante y es la figura del gourmand caníbal, o sea, de un caníbal occidentalizado, que ya no es solo un salvaje feroz, sino que es el cocinero con gorro de chef, es el rey tribal con guantes blancos, con corbata, con una corona europea. Y esta mezcla produce una fórmula de humor, ¿no? Donde el chiste está en que el salvaje adopta las formas externas de civilización, pero sin embargo sigue siendo en el fondo un incorregible salvaje. Y la risa nace de esa contradicción. Y lo que subyace es una afirmación muy profunda, muy colonial, y es que la civilización occidental puede vestir al otro, puede educarlo, puede modernizarlo, pero no transformarlo realmente. Entonces, a partir de este análisis conjunto, se demuestra que Condorito y Mampato comparten un archivo visual colonial, pero divergen en sus fórmulas, mientras Condorito tiende a estabilizarlos como convenciones humorísticas, rígidas y heredadas, siguiendo un patrón occidental. Mampato, como mostraré a continuación, introduce fisuras narrativas que tensionan y desestabilizan el mismo repertorio. En Mampato, en el Congo, el pueblo ficticio de los matabeques remite en realidad a una reelaboración del pueblo Ndembele, llamado por los británicos como matabeles del sur de África. Y en la historieta se construye esta referencia mediante una hibridación iconográfica. En una viñeta central, Temo Lobo, su creador, condensa elementos culturales de distintos pueblos africanos, de los pueblos Asande, del pueblo Ndembele y de los Sande, y el resultado es una imagen ambivalente, exótica, homogenizante, pero no completamente arbitraria, porque convive con referentes históricos rastreables culturalmente y reconocibles. También en Mampato, en el Congo, en la imagen de la izquierda, aparece uno de los momentos más explícitos de rehumanización frente al racismo. Aquí se activa una reparación donde el racismo no solo es mostrado, sino que también es señalado como moralmente inaceptable. Y en la otra página también se activa un tema contrahegemónico de agencia africana cuando la justicia es ejercida por personajes africanos sin una mediación blanca. El personaje blanco, violento, esclavista, ordena a un grupo de trabajadores que maten a los protagonistas. Sin embargo, ellos rompen este pacto de obediencia, podríamos llamar estructural, y lo ajustician. Simbólicamente
hay una restitución. Y bueno, el personaje Wamba, que es hijo del rey Malele, en también Mampato en el Congo, presenta una construcción ambivalente desde el punto de vista morfológico. Su diseño remite a la imagen racista del Picanini, del cual habló Mitchell, que infantiliza y caricaturiza a los niños negros en la tradición visual occidental. Sin embargo, en la historieta se le otorga una agencia narrativa poco habitual, una escena especialmente interesante y significativa, lo muestra siendo transportado por los villanos en una silla de traslado colonial, y que fue un dispositivo históricamente asociado al imperio colonial europeo. Entonces la historieta subvierte esta iconografía al invertir los roles. El niño negro ocupa el lugar simbólicamente del poder, mientras los colonizadores son ridiculizados y asumen un rol servil. En la parte final de Mampato en el Congo se produce una escena clave donde se confrontan dos regímenes de justicia. Ojo Mágico, como una figura de orden colonial, intenta llevarse a los villanos para que sean juzgados por la justicia blanca, y frente a esto el rey Malele se opone y afirma que la justicia matabeque es tan legítima como la de los blancos y que los crímenes deben ser juzgados en su propio territorio. Y en clave simbólica, entonces, Temolobos introduce aquí una fisura en el imaginario y lo refuerza con el detalle del casco colonial o Salakot, también llamado Cucalón, perforado, que se vincula con los imaginarios del cartel cubano de la OSPAL, en referencia al levantamiento en armas del pueblo africano de Zimbabue, y justamente es el mismo territorio de los Matabelés o de los Nembelé, y esto en el contexto de la descolonización en África. Para terminar, uno de los casos que más me gustan es Mampato en la Reconquista, donde Temolobos introduce a Domingo, un personaje afrodescendiente, situado en el contexto de la independencia de Chile, un ámbito donde su presencia ha sido históricamente invisibilizada, tanto por la historia oficial como por la memoria escolar. Domingo es presentado como un mayordomo del duque y vestido elegantemente, pero está descalzo, y es nombrado explícitamente como mulato, y que es una categoría heredada del sistema de castas colonial. La historieta de alguna manera resignifica una figura clave que aparece en la pintura titulada Calesa de Casimiro Marco del Pont, de 1918, de Pedro Subercaseaux, que también fue el primer historietista chileno, donde un personaje afrodescendiente, casi anónimo, conduce al gobernador realista y jefe de la represión. La historieta toma esa figura que es central en la pintura y la transfiere a un personaje con nombre, con voz, y la resignifica en clave patriótica, en un momento decisivo. Entonces, este personaje se rebela contra el abuso y grita en un momento "viva la patria", y anuncia que se irá a Mendoza a asumir en el ejército libertador. Y así Mampato inscribe a un personaje afrodescendiente como un sujeto activo de la independencia, visibilizando su aporte sistemáticamente borrado por la historiografía. En este medio las imágenes participan entonces simultáneamente en la reproducción y en la desestabilización de los regímenes de representación visual racial, constituyendo un espacio de disputa.
La historieta aparece así como un dispositivo de reproducción de la mirada colonial y como también un laboratorio visual donde dicha mirada puede fisurarse desde su interior. Y en este sentido mi investigación propone leer la historieta chilena como un archivo de memoria visual, un espacio donde se sedimentan imágenes de larga duración, pero también donde se puede rastrear pequeñas fracturas de esa misma lógica, y creo que ahí es donde reside su interés en mostrar que la cultura gráfica popular no solo reproduce el mundo, sino que también revela cómo ese mundo ha sido imaginado, ordenado y disputado. Con esto quisiera terminar. Muchas gracias. Muchas gracias, Licien, por tu propuesta. Les recuerdo que pueden ir anotando sus preguntas para después compartirlas con nuestros panelistas al final de la sesión. A continuación, ahora sí, doy la palabra a Jorge Montalegre. Él es periodista, doctor en estudios americanos, escritor y académico, con una larga trayectoria en la investigación de la historieta chilena. Él va a hacer presente su ponencia Representación del roto en el humor gráfico de Chile. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos, gracias por invitarme, Licien, Michelle, compañero mesa, Claudio. Qué bueno que se conectan las exposiciones porque se arma como una sola conversación. Yo voy a hilar lo que diga. Hay algunas cosas que quiero decir, ¿no? Y para decirlas las quiero hilar a través de algunas imágenes, ¿no? De algunas imágenes, en fin, reconociendo de antemano mi desorden y espero no alargarme, ¿ya? Bueno, tal vez las imágenes más representativas, por así decir, del roto chileno en el humor gráfico, en la historieta, en el humor gráfico específicamente, son estos dos personajes, ¿no? Verdejo y Condorito. Y sería bueno, para comenzar, hacer una distinción. Bueno, en primer lugar, y para hilar un poco las conversaciones, tendría que aclarar que este roto chileno no es negro, ¿no? Podría ser mestizo, en fin, pero yo no encontré representaciones del roto chileno, ¿ah? Afrodescendientes o negros, qué sé yo, ¿no? Sino más bien como un enemigo, a propósito del conflicto al que aludías tú, qué sé yo, con Perú, con Bolivia, etcétera, ¿ya? Y la otra aclaración así que haría de inmediato, el condorito que estoy mostrando es un condorito de la primera época, digamos, previo, cuando Condorito es como dibujo, se pretende con él representar al roto chileno, representar al pobre, y Condorito es un marginal que vive alrededor de la ciudad, es de alguna manera entre un campesino que llega a la ciudad, como los enganchados que fueron llevados al norte, ¿no? Es un pobre y vive pobremente, ¿no? En su inicio es un delincuente frustrado, un ladrón de gallinas, pretende ser cogotero, ¿de dónde? En fin, termina preso, como muchos de los personajes populares, y bueno, y siempre, muchas veces, con hambre, ¿no? Lo expulsan a veces por no pagar del pollo farsante que se llama el restaurante al que iba. Ahora, ese Condorito es anterior al Condorito cuando ya en la industria se convierte en un actor, que puede ser, por ejemplo, explorador en África,
puede estar en otro momento del tiempo, puede estar en cualquier parte, puede hacer cualquier oficio, puede ser millonario, en fin, ¿no? Me estoy refiriendo solamente al Condorito como representante del pobre, ¿no? Representante del roto chileno, que tiene una camiseta roja como la selección nacional, ¿no? Y tiene pantalones parchados, como Verdejo. Igual los dos son rotos, ¿no? Son rotos en el sentido de tirillento, de descosidos, ¿no? En ese sentido, ¿no? Que tienen, que por su ropa se nota que son pobres y que son rotos, ¿no? Bueno, empecé por Condorito, debía haber empezado por Verdejo, pero hagamos la comparación. Verdejo es anterior a Condorito, nace en la revista Topace, ¿no? Pero un poco antes de Topace me acordé de algo que dijiste tú a propósito de la gente fea, ¿no? El Mauricio Reollet dice, tiene un poema que dice Chileno feo, ¿no? El chileno feo de Mauricio. Hay en la revista Suceso, tú mostraste algunos sucesos, hay una foto de un gañán que uno de sus apellidos es Verdejo y tiene el titular, dice, el hombre más feo de Chile, ¿no? Y es un gañán, digamos, un delincuente, es un pobre, ¿no? Que puede ser un pobre delincuente o un delincuente pobre, pero en la foto que se muestra en Suceso dicen que es el hombre más feo de Chile, ¿ya? Y se llama Verdejo. Y Verdejo, en la revista Topace, donde nace, ¿no? Tengo entendido, nace en realidad en la poesía popular, no nace como un personaje, como un ícono, no nace como un dibujo, sino que nace como un personaje de la poesía popular, poesía campesina, ¿no? Los versos de ciego que le llamaban, ¿no? Hay un poeta, Melende, escribe en Topace y escribe luego en la revista Verdejo, después vuelve a Topace y sigue escribiendo, y en Topace el dibujante Coque, dueño de la revista y director de la revista, dibujante, hace una figura de Verdejo, hace el dibujo de Verdejo, ¿no? La caricatura, se podría decir, una caricatura sobre la caricatura del roto chileno, y de ahí en adelante yo diría, exagerando, siempre exageramos, que todos los dibujantes que pasaron por Topace, al menos, todos dibujaron en algún momento a Verdejo, ¿no? No se podría decir como, por ejemplo, como Condorito, que uno dice de Pepo, ¿ah? Un dibujo de Pepo, ¿no? En el caso de Verdejo comienza con Coque, digamos, ¿ah? Pero hay otros, Huelén, Fantasio, en fin, todos los dibujantes, y pasaron mucho por Topace en tiempos, tanto en Topace como en Condorito, en tiempos en que las redacciones de la revista son verdaderas escuelas de dibujantes donde se van pasando la posta, ¿no es cierto? Coque siendo chico fue a la revista Zigzag, y ahí lo recibió Mustache, ¿ah? Y Mustache lo estimuló a este cabro chico bueno para el dibujo, y Coque creció como dibujante, y a Topace llegó Pepo también como un jovencito, y Coque estimuló a Pepo, y Pepo hizo Condorito, etcétera, ¿no? Entonces se da eso que hoy día no se da, porque casi no se publica así, pero tampoco hay redacciones en que se junten con equipos. El dibujante hoy día manda por internet, manda por correo su dibujo y se acabó, no tiene esa posibilidad de conocer al dibujante anterior, al más viejo, y aprender de él. Entonces estas revistas eran como escuelas, ¿no? Bueno, ¿qué diferencia hay entre los dos? Que Verdejo es parte de la sátira política y se supone, ¿no es cierto?, que Verdejo representaba al pueblo en la revista Topace, que tenía dos personajes editoriales, uno que representaba la opinión política de la revista, que era el profesor Topace, ¿no?, originado en una obra de teatro de Marcel Pañol, y
y como representante del pueblo, este personaje originado en la poesía popular. Ahora, por lo tanto, la voz de Verdejo siempre fue una voz política, tenía que ver con la contingencia, y los personajes que lo rodeaban eran el presidente, los parlamentarios, una política palaciega, ¿no? En fin. Y Condorito tenía casi todos los aspectos de la indumentaria del roto chileno de Verdejo, ¿no es cierto? De hecho, lo dibujaba Pepo, yo diría que lo dibujó más que Coque, ¿no? Y entonces lo que hace Pepo es un verdejo, pero sin política. O sea, la gran diferencia, sin política aparentemente, ¿ya? La gran diferencia es aquella, ¿no? Que editorialmente Verdejo es de la política, es de la sátira política, y Condorito es de la historieta cómica sin política. Esa es la gran diferencia, pero apuntan a representar como al mismo sector de pobreza, ¿no? Eso para empezar con estos personajes que diría son los más conocidos. Ayer un estudiante me preguntaba cuándo se terminó Verdejo, ¿no? Porque aquí hay un asunto generacional, que Condorito por supuesto es conocido, en fin, pero Verdejo mucha gente no lo conoce, no saben quién es. Entonces me preguntaban hasta cuándo duró Verdejo, y en realidad Verdejo estuvo muy ligado a la suerte de la revista Topace, que tuvo dos momentos, digamos, desde 1931-32 hasta 1970, ¿no es cierto? Bueno, después, por razones de fuerza mayor, se suspende de Topace, y en el año 89 el diario La Tercera vuelve a sacar un suplemento, ya como suplemento, que se va a llamar Topace, ¿no? Compra la marca, y ahí vuelve a aparecer Verdejo durante varios años. Pero Verdejo también se convierte desde los 70, cuando termina Topace, en fin, se convierte en un personaje muy emblemático de la derecha, ¿no? Absolutamente, tomado por el Mercurio principalmente, y dibujado principalmente por Lugosi también, ¿no? Lo convierte en un personaje de posiciones muy de derecha. Y por lo tanto siguió viviendo un poco también así en la sátira política, y hoy día en realidad nadie publica a Verdejo, ¿no? Dejó de ser un personaje transversal que cualquier dibujante lo podía hacer, ¿no? Porque en fin se asoció a cierta idea, ¿no? Y en fin. Bueno. Ahora, el roto chileno, ese roto que después se convirtió en personajes cómicos, ¿no es cierto? Tiene lo que Michel nos contaba, ¿no es cierto? Que a propósito del monumento al roto chileno, el de Yungay, etcétera, que parece más griego que chileno, ¿no? Es el roto chileno idealizado, ¿no? Al que se le hace el homenaje, al héroe, al valiente, ¿no? Etcétera, porque nosotros funcionamos con un doble estándar, ¿no es cierto? El roto, a veces tenemos el orgullo del roto chileno, así somos los chilenos, etcétera, toda una cosa chauvinista, ¿no? Que la simbolizamos en el roto y en el monumento del roto chileno, la valentía, etcétera. Pero por otro lado, el curadito, el ignorante, el pobre tipo, ¿no? El pobre ave, ¿no? A lo mejor por eso Condorito es un cóndor, ¿no? Un pobre ave, ¿ya? De alguna manera, omitiendo, ¿no es cierto?, algunas características de este inicio de la imagen del roto, que es de un personaje feroz, ¿no? El de la Chupilca, el diablo, ¿no? Un personaje de corvo, ¿no? Que puede degollar a otra persona, ¿no? Una persona
temible. Y parte de la imagen del roto es la del roto delincuente, ¿no? Cuando uno le tiene miedo a la pobreza, de alguna manera le tiene miedo a ese roto que a uno lo puede cogotear, ¿no? En fin, entonces de ese conflicto, como decías tú, en el norte, la frontera, la guerra con Perú y Bolivia, también al representar al roto como un soldado valiente, aguerrido, vencedor, al mismo tiempo está representando a los enemigos, ¿no? Y en este caso hay está el general Pililo, así se le llamaba también al roto antes, ¿no? El general Pililo, los pililos, ¿no? Los patipelados, los descalzados, ¿no? Y en el otro también un personaje de historieta también está golpeando a qué sé yo, a un enemigo que parece medio tonto, medio atontado, un grandulón, una cosa de ese tipo. Ahora, bueno, y esa misma imagen, y algunos admiradores del cómic me van a querer linchar a lo mejor afuera, ¿no? En el año 74, sí, inmediatamente después de la dictadura militar, hace prácticamente una campaña, una promoción, ¿no? En las revistas infantiles para promover el militarismo y el chauvinismo y el nacionalismo, ¿no? Con imágenes militares, tomando las imágenes de los de Chacarilla, de alguna manera, ¿no es cierto? Algunos se acordarán de aquello, la imagen de los héroes de la Concepción, etcétera, ¿no? Con ese kepis típico, ¿no? Y lo que estamos viendo son solamente dos de esas imágenes, porque una revista sacaron dibujos de niños militares que se podían recortar y pegar. La revista La Pandilla, ¿para qué decir la cantidad de hechos de hechos militares, digamos, que promovía, por los cuales teníamos que sentirnos orgullosos, etcétera? Y otra de las imágenes que estoy mostrando es una imagen de una propaganda de Estado, ¿no? Que aparecía en la revista y todo, que era un aniversario del Ministerio de Obras Públicas, en que se hace parecido a lo que hace Condorito, ¿no? A este le falta la cara del cóndor nomás, pero tiene el kepis del soldado de la Guerra de la Concepción, el poncho mapuche, la hojota del campesino y del roto, ¿no es cierto? Pero igual es una figura infantilizada. En fin, otra cosa que quiero decir, porque estoy ordenando o desordenando, pero por algunas cosas que me interesa decir, para salirme un poquito del lugar común que uno mismo comete a veces, ¿ya? Quiero decir que estas imágenes, ¿no? Que estas imágenes del roto no son hechas por los rotos, ¿ya? Yo sé que es obvio lo que estoy diciendo, ¿no? Pero aquí se produce algo que yo le llamo una función ventrílocua, ¿no? Es decir, alguien, el editor del medio, el dibujante, el dueño del diario, no sé, alguien, ¿no? Le asigna un discurso y unas ciertas características al dibujo, que funciona como un muñeco del ventríloco, ¿no? El muñeco dice las cosas, pero en realidad el que las está pensando y le está diciendo soy yo, en este caso, ¿ya? ¿Por qué digo esto? Porque la prensa obrera, o sea, la prensa que sí se ocupa de la realidad del movimiento obrero, del movimiento popular, del pueblo, en términos genéricos, cuando se representa como tú creo que antes decías, muy dignamente, muy dignamente. No es tan tirillento, digamos, está vestido pobremente, pero ahí un hombre lleva su chaquetita en el brazo, ¿no? O se exagera su fuerza, en ese caso la unidad obrera. Pero los rotos no se rotean, ¿no? Para los efectos de la realización de sus representaciones, no se ridiculiza, ¿no? Lo que hay en los dibujos, en Condorito, en Verdejo, en muchos otros, ¿no es cierto?, hay una identidad que es asignada, ¿no?
que sería a lo mejor, los negros no se dibujan así, no se dibujan con una olla tremenda en que se van a cocinar a un explorador, ¿no? En fin. Otra cosa, a propósito de esta representación de cómo se ven y cómo se representan, en el sentido común, en la cultura discriminatoria nuestra, hay dichos que han calado hondo y que siguen existiendo, yo creo, que es, por ejemplo, bien vestido, bien recibido, que era el eslogan, el lema, de la sastrería Falabella, porque primero esto tremendo imperio de Falabella era una sastrería en el centro, ¿no? Que vendía terno y abrigo. Y estamos viendo una tira cómica, que es propaganda, que es una tira publicitaria, ¿no es cierto?, en que al atorrante, otra forma de decirle al roto, ¿no?, atorrante, pililo, ¿no?, patipelao, lo echan de un lugar, ¿no? Lo echan de un lugar porque no está vestido como para poder recibirlo, ¿no? Es un pobre y por lo tanto para afuera, y no solamente para afuera, sino que además le pegan una cachetada. Y al otro que también lo echan, yo creo, tengo la sospecha de que una autocaricatura del dibujante, ¿no?, o de un escritor, o es un escritor, o es alguno de nosotros, ¿no?, que de repente llega con sus papeles, con sus poemas, con sus dibujos, ¿no?, pero no es una persona muy elegante y también lo echan. Pero Falabellín, ¿no es cierto?, o Falabellito, también usa ese nombre, es bien recibido porque está bien vestido, ¿no? Y también en otro dibujante muy importante, porque el dibujante es Jorge Cristi, que hizo la primera tira cómica diaria en Chile con su personaje Chumanfu, ¿no? También cuando por un toque de magia lo dejan vestido como Verdejo, entonces él tiene que ir a comprarse un traje porque no lo admitían en ninguna parte vestido como Verdejo. Otro tema casi, dentro de lo mismo, ¿no? Yo me pregunto, ¿hay una rota chilena? En lo que yo he investigado no hay una rota chilena, ¿no? Un personaje que se haya consolidado como personaje del humor gráfico representando a la mujer pobre, digamos, ¿no? Hay una que yo creo, y lo conversamos con Claudio un poquito antes, que yo creo que representa a la rota chilena, que es la de Sideria, ¿no? Pero que tuvo un paso muy fugaz por el humor gráfico, ¿no es cierto? No era muy bueno, además, los dibujos de ese tipo, pero ella se hizo muy popular en los radioteatros cómicos como una empleada doméstica sindicalizada, ¿no? Muy parada en la hilacha, y ella era bien genial, pero no alcanzó a estar en el humor gráfico, a desarrollarse al menos como humor gráfico. En cambio, porque todo esto cambia, todo cambia, como dice la canción de Neumhauser, ¿no es cierto? Las representaciones van cambiando según cambia la economía, según cambia el desarrollo del país, según cambia la cultura, según los cambios en la modernización, los cambios en la modernidad, etcétera, va cambiando la representación. O sea, hoy día no se distingue, por ejemplo, a un roto, ¿no?, o a un pobre por la ropa, ¿no? Porque hoy día cualquier persona, por muy bajos ingresos que tenga, se puede vestir dignamente, por así decirlo, pobremente, pero es muy difícil que no se consiga zapatos, ¿no?, o zapatilla o qué sé yo. O sea, el descalzado hoy día no es el símbolo de la pobreza, ni el ser tirillento, ni el ser roto en el sentido de la ropa, ¿no? Entonces va cambiando. Pero a propósito de la rota chilena, yo diría dos cosas. Hay un momento en la historieta chilena en que hay un cambio bien importante, en que cuando aparece la revista La Chiva. La revista La Chiva aparece en 1968, el mismo año en que se promulga la ley de junta de vecinos, ¿no?, en que ya deja de ser para los partidos políticos tradicionales, o por lo menos de la izquierda tradicional, en que el motor de la revolución era solamente la clase obrera, ¿no?, muy así por debajito los campesinos, y no existía el movimiento poblacional. En cambio, cuando en los años 60, con la promoción popular y otras políticas,
empieza a haber movimiento popular, empieza a haber vida y organización poblacional, ¿no? Y también organización campesina con la reforma agraria. Entonces aparecen los personajes que tienen más que ver con la solidaridad que con el individualismo, ¿no? Que son los grandes valores que han cambiado hoy día. Entonces, con los valores de la solidaridad aparecen personajes que son colectivos, ¿no? Y en La Chiva aparece un personaje que se llama Los Chamullos, un barrio como el suyo. Y dentro de Los Chamullos están las mujeres, ¿ya? Aparte de unas viejas peladoras, ¿no? Que son las Tres Marías, está el dibujo que estoy mostrando en que una lavan ajeno, ¿no? Que es un dicho, ¿no? Lavar ajeno, lavar ropa de otras, de familias más pudientes, digamos, o pudientes, ¿no? En fin, otras están atrasadas con la comida, no pueden ir a una manifestación porque tienen un montón de cosas que hacer en su lugar doméstico, ¿no? Y están los cabros chicos ahí revolviéndola y peleándose, ¿no? Bueno, en los años 90 también, un pintor, Juan Domingo Dávila, hizo esta representación que estoy mostrando de la verdeja. Él hizo la rota, ¿ah? La hizo en pintura y en ese tiempo también, junto con esta pintura, él feminizó también el cuerpo de Simón Bolívar. Quedó la escoba, ¿ah? O sea, porque creo que era un proyecto fondar, fue un escándalo, ¿no? Había que, en fin, nadie habló por Verdejo, pero por Simón Bolívar sí, ¿no? Pero es interesante que él haya tomado la figura de Verdejo para hacer una rota, ¿no? O sea, Juan Domingo Dávila ahí dice, ojo, aquí no hay una rota, ¿no? Y en uno de los últimos libros del Bicho Plaza, él hace una escena que también tiene que ver con un tema étnico del norte, ¿no? En que una mujer de clase alta, por así decir, rotea a una mujer del pueblo, digámoslo así, ¿no? En fin, y ahí se dan todas las discriminaciones, como en casi todas las historietas, ¿ah? Discriminaciones de clase, ¿no es cierto?, de etnia, de género, sociales en general. Otra cosa que tiene que ver con género que yo no le he podido poner nombre, no sé cómo estoy en tiempo, Claudio. Ah, bien, ya, pues estoy apurando, ¿no? Estas dos imágenes, acá la novedad es que Condorito tiene una condorita, se supo todo, ¿no? Se supo todo, no solamente Yayita. Había una condorita en la historia, en la biografía de Condorito, y está Macabeo, que se convirtió, que de la historieta pasó a ser un nombre, un genérico para decir un hombre mandoneado por la señora, es un Macabeo, dicen, ¿ya? En fin, los sometidos por la esposa y la suegra. Y el emblema de eso, digamos, el representante de eso es la tira Macabeo de Leoncio Cruzat. Ahora, yo no sabía cómo caracterizar esto, pero de todas maneras está en la incongruencia del chiste, ¿no? ¿Cuál es la incongruencia? Que no sería chiste si fuera una mujer la que está lavando platos y si fuera una mujer la que está lavando el piso, ¿no? O sea, el chiste está en que la mujer está mandando como un hombre al hombre a que haga las labores de la mujer. Estoy haciendo caricaturas sobre la caricatura, ¿ya? Bueno, luego están hay dichos, ¿no es cierto? A pata pelá y con leva, están los patipelados. Los patipelados existen desde hace muchos años, aquí hay un dibujo del Topace, pero en el estallido social, a propósito de la jefa de un partido que algo le alegaron por el sueldo de los parlamentarios, y ella dijo, ¿qué tienen que meterse los patipelados con lo que nosotros ganamos? Una cosa de ese tipo, ¿ya? Estoy parafraseando, ¿ya? Y bueno, pues quedó el escándalo con esto de poner nuevamente en el tapete el concepto de los patipelados. Y los patipelados, irónicamente, hicieron una marcha los patipelados, en fin, ¿no? Y el Mico, Luis Enrique se llama, hizo afiches como esto que dice, vivan los patipelados. Vivan. Otra cosa que quería decir también es que Verdejo ha sido, como creo que lo dije antes, pero lo reitero, digamos, con ejemplo, que Verdejo fue una figura como representante del pueblo, pero usada en la propaganda anticomunista durante
durante la Guerra Fría, ¿no? De hecho, hay una historieta en una de las campañas, creo que del año 56, si no me equivoco, me puedo equivocar, se hace una historieta financiada por la Embajada Norteamericana que se llama Juan Verdejo y su sueño de utopía, y en la campaña de Alessandri, la campaña derecha, se usa este dibujo, a usted lo necesito, ¿no es cierto?, que es un poco una parodia del tío Sam pidiendo a usted lo necesito, pero en inglés, pero yo también pronuncio el inglés igual que tú el francés, así que mejor ni lo digo. Otros personajes muy populares, digamos, fue Perejil, ¿no? Perejil, que nació como una tira cómica, nacida en Argentina, un personaje al que no le gusta bañarse, que mata a las obreras de los panales, en fin, que vive en un ahí está está el dibujo, ¿no?, de un afiche para el teatro Sachs, no, de Perejil, ¿no?, que viven en estos, ¿cómo se llama? Estos como los tubos, claro, los tubos de alcantarillado, qué sé yo, ¿ya?, que había en Argentina y que eran de una marca Torrance y por eso se llaman Atorrante, ¿ya? Bueno, pero Perejil, si bien era un personaje simpático, una tira cómica diaria del Mercurio, en algún momento, en los 70, en realidad, se politiza, ¿no?, y se convierte en un personaje que toma un partido, claramente el mismo partido de su dibujante, digamos, ¿no?, de Lugosi, ¿no?, o sea, muy de derecha. Otro tipo de rotos que empiezan a aparecer son marginales, son los rotos que son huachacas, que son indigentes y que en el humor gráfico surgen principalmente, diría yo, en los años 80, que son muy diferentes a Condorito, a Verdejo, a Perejil, etcétera, porque el soporte que tienen son revistas de poco tiraje, en fin, y nacen en una situación de precariedad también institucional. O sea, hay censura, etcétera. Por lo tanto, no era llegar y publicar una revista en los años 80, ¿no? Entonces, entre los personajes está Anarco, que está ahí, que es cesante, ¿no?, que está viviendo ahí su cesantía. Anarco principalmente deambulada por los cerros de Valparaíso, siempre con un pitillo de marihuana. También está Checho López, que parece que fumaba más bien cigarrillos nomás, pero era bueno para el trago, ¿no? El Checho López de Martín Ramírez, pero un personaje absolutamente huachaca y popular. También está el Pato Giro de Cristiano, ¿no?, que es un poco delincuente de población, ¿no? Es como el delincuente en la esquina que de repente podría cogotear a la gente, pero claramente por la escenografía que hay atrás y todo es de población, ¿no? Y creo que el nombre Giro tiene que ver con los cigarros de marihuana. Claro, creo. se supone que... Sí, aquí hablamos con un experto. Que el pato Giro no podía pronunciar la palabra güiro. Por güiro. Entonces, eso es. Con el pato Giro. No salía, claro, en vez de güiro, que güiro sería el cigarro de marihuana. Para mí los güiros son del mar, etc. Pero bueno, entonces el pato Giro, ¿ya? O sea, el pato güiro sería. La abuela Fuentes, que es un lindo personaje de Asterisco, que es una abuela que también de un sector popular y que se maneja en skate, que anda escuchando música, fantástica ella, y que tiene un gato muy parecido al gato Marco Antonio de Palomo, en fin, que son lindos personajes. Su nieto Luchito, el lobo. Con Luchito, ¿cómo? Luchito el lobo. El nieto. Sí, bueno, hay una familia ahí, pero es una familia popular y lamentablemente son personajes que no han tenido que son muy buenos a mi juicio y que no han tenido gran alcance por la producción, ¿ya? Y otro que yo diría que lo había visto, pero yo no le había dado ningún boleto porque me pareció que
que era parte de, que representaba lo mal dibujado y cosas de ese tipo, me confieso, señor, ¿ya? Y que después lo leí en una compilación y hay cambios, y me gustó mucho poniéndolo además en un contexto, que es lo que estoy mostrando, El Quisco, ¿no? de Lucho Venega, que es un lindo personaje también, que siempre está paseando caminando por la ciudad, ¿no? Y por sectores también marginales, y es un espectador de la ciudad. Entonces, en uno de estos dibujos está observando el estallido social, por ejemplo, ¿no? Y él, bueno, él se autocalifica como un indigente. El autor, ¿no? El autor lo califica como un indigente. Quisco, el agudo, ¿no? En fin. Ensimismado, dice, claro, porque anda medio volado por ahí con su perro por la ciudad, y tiene muchos detallitos. Por ejemplo, dice gato vago pero feliz, ¿ya? O sea, el tema de la felicidad está presente en todos estos dibujos como de los marginales, ¿ya? Y por último, ¿cuáles podrían ser los personajes, el tipo de personajes que no están desarrollados, pero que tienen que ver con lo que está pasando con el pueblo? Ya ves, ocupemos ese genérico, ¿no es cierto?, con el pueblo en general, con las personas trabajadoras, etcétera, con los que hoy día ya todos se llaman emprendedores, ¿no? Un personaje que en realidad es un personaje de la publicidad, era Faúnde, que es el personaje que democratiza prácticamente los celulares, ¿no? Supongo que se acordarán de Faúnde. ¿Se acuerdan de Faúnde? Listo, no lo explico. Entonces, pero es como el emprendedor, ¿no? El trabajador de este siglo, el siglo XXI. Y otro, no es que a mí me guste la forma de decirlo, pero que se le llama así el facho pobre, ¿no? Que no es Perejil ni Verdejo, sino que otro tipo que Jorge Alís en el Festival de Viña lo caricaturiza, y que es un taxista, ¿no? Que podría ser un taxista peruano, boliviano, venezolano. Es que ya el repertorio es cada vez más grande, ¿ya? Bueno, y ahí hay que ver cómo se desarrolla. Yo quería como contar esquemáticamente la nómina, por así decir, de representantes del roto en el humor gráfico chileno es súper grande, ¿ya? Es súper grande, pero eso no nos demoraría mucho esto, y evitaría que ustedes hagan preguntas y que conversemos sobre esto. Así que eso. Muchas gracias a nuestros tres panelistas. Antes de dar la palabra, y continuando con lo que planteaba Jorge, Lucía y Michelle, ¿cuál es la actualidad de los estereotipos afrodescendientes, o sea, hoy, ¿no? En un momento en comparación con los años 40 o antes, en que la población afro en Chile era casi inexistente, ¿no? Recién, yo creo que a partir de los años 90, incluso en el año 2000, tenemos una presencia mayor, sobre todo de migrantes venezolanos, colombianos y haitianos, ¿no? Desde el mundo gráfico, ¿se han representado o dónde están esas representaciones? ¿Existen o ya no existen? Una cosa muy breve, que en realidad no siguió el tema, pero a propósito del gobierno de Chávez en Venezuela, una revista acá publicó en su portada a Chávez como un mono comiendo una banana, ¿no? O sea, no era tan alejada de otras representaciones anteriores, absolutamente racistas, pero yo creo que las representaciones tienen que ver, cuando se preguntaba desde dónde nace desde el prejuicio, y por lo tanto nace desde los valores de quienes están representando. Esa idea bien extendida, ¿no? Como que Chile es un buen país en un mal barrio, y que siempre está esta idea de la República Bananera, ¿no? Que todos los otros son siempre la República Bananera. No, por supuesto que no es Chile.
Sí, bueno, no he indagado tan profundamente en las representaciones actuales. Pienso que hay un cambio muy radical. Incluso hay personas afrodescendientes de las diásporas que han denunciado, de hecho, el cambio, por ejemplo, del dulce la negrita también tiene que ver con con las representaciones. Y puntualmente sé que se han hecho transformaciones en el estereotipo morfológico, específicamente en trabajos de libros, álbum o más ligados como a la literatura. Y específicamente del humor gráfico no he indagado ahora como en estos últimos años, pero el estereotipo no es necesariamente solo morfológico, también hay una fuerte carga argumentativa en ciertas tiras cómicas o no sé, historietas que podrían seguir con esta representación del otro negro desde, continuando, ¿no?, esta herencia esclavista y colonial. Bueno, a raíz de la pregunta recordé esta imagen que la profesora Claudia Zapata la analizó en una columna, precisamente, que tiene que ver con esta imagen, una publicidad, un spot publicitario del Mensal, donde aparece, ¿no es cierto?, esta pareja, digamos, según Claudia, ocultando un falso multiculturalismo, digamos, y una diversidad propia de los chilenos. Veíamos estas dos personas, claro, una pareja, una persona negra con una persona blanca, digamos, pero en un análisis más profundo que tenía que ver, digamos, con las dimensiones, la mirada, digamos, de la persona negra hacia la persona blanca, ¿no es cierto?, su posición en altura, digamos, que nos hacía sugerir quién estaba en peligro ahí de, digamos, ser contagiado por el SIDA era la mujer blanca y no al revés, digamos. Cosa que llegó a decir que no, que están sobreinterpretando, pero si uno mira la imagen, o sea, claramente podríamos decir, sí, ahí efectivamente es el negro el que está al acecho de esta mujer blanca que está desprevenida, digamos, mirando hacia otro lugar y expuesta, ¿no es cierto?, a que este negro le contagie el SIDA, digamos, también. O sea, hay una persistencia ahí de la imagen que tiene que ver con un texto que te quería recomendar, Licen, que se llama La colonialidad del ver, de un autor mexicano de apellido Barrientos, y que, claro, continúa con esta idea de Aníbal Quijano de la colonialidad del saber, la colonialidad del ser, del ver, del ser y el saber, digamos, que tiene que ver también con esta imagen de lo caníbal, ¿no?, de esta representación animalesca y del otro, digamos. Yo no lo he visto en la gráfica, este tema, pero cuando hiciste la pregunta, inmediatamente recordé esta columna de Claudia, que la voy a sacar porque es bastante incómoda, ¿no? Mira, yo agregaría una cosa, que en la sátira política sí hay, yo creo, nuevas representaciones que coexisten con las antiguas, ¿no? Estoy pensando en que en el momento en que Barack Obama es presidente de la República de Estados Unidos, como que cambia el estatus, ¿no? ¿Ah? Y por lo tanto la misma facha elegante de Obama y todo, era el presidente, había que caricaturizarlo, había que representarlo también humorísticamente, ¿ya? Pero ahora, hace relativamente poco tiempo, Trump publicó una caricatura de Obama en que también es mono. O sea, pero coexisten, pero se va abriendo algo, ya no es solamente como era antes, sino que hay un protagonismo de afroamericano
en el arte, en la política, en distintos sectores, que ya no es tan fácil caricaturizarlos como gente marginal, digamos, ¿no? Como una otredad, por así decirlo. Volviendo a Condorito, también ahí conviven una serie de estereotipos, ¿no? O sea, el personaje Titicaco, por ejemplo, es un personaje también que es peruano, boliviano, de uno no sabe a veces muy bien dónde situarlo, que ha seguido, que dejó de aparecer y ha seguido, pero también estaba el judío, ¿no es cierto?, estaba el árabe, también que han ido cambiando y dejaron de... En ese sentido, ¿son las fuerzas sociales las que van cambiando, van modelando estos estereotipos? Digamos, la organización, por ejemplo, de las comunidades de migrantes son las que logran estos cambios. ¿Cómo se logran los cambios, si es que los hay? Porque, por ejemplo, en el caso de la mujer, doña Tremagunda sigue siendo, hasta el día de hoy, más o menos igual que hace 40 años. Sí, de hecho, en los medios de comunicación más audiovisuales, la representación del indio, la representación de lo negro, la representación de las minorías étnicas, han tenido una lucha detrás muy persistente y que han motivado, han instado a que se cambien las representaciones y que se las ponga como... Se les cuestione. Se les cuestione, claro. Entonces, sí, yo estoy de acuerdo en que es justamente el grupo étnico que se ve representado y que no se siente representado, el que va movilizando la representación y la va cambiando, quizás no completamente, pero sí, de manera diferenciada al momento en que al momento en que la representación era unidireccional. Eso podría decir. No, estoy de acuerdo. Mira, yo creo, a mí me encanta el trabajo que han presentado ustedes dos, porque parte, por supuesto, de una suerte respuesta a lo que pregunta Claudio, tiene que ver con los estudios críticos, tiene que ver con el espíritu crítico, con las lecturas que tenga esto, ¿no? Porque, bueno, si Ariel Dorfman con Matelar no hubiesen llamado la atención sobre el colonialismo en la revista Disney, ¿no es cierto?, en la revista, por lo menos las que se vendían en Chile, ¿no? Más allá de sacralizar el libro, bueno, pero lo que se dice ahí influyó para que cambiaran historietas en muchas partes, ¿no es cierto? ¿Cuántos años pasaron para que se dijera que Tintín era colonialista? Y era colonialista. Ahora, que era una linda historieta, gran dibujo, etcétera, ese no es el problema para estos efectos, ¿ya? Hay un Capitán América afroamericano. En fin, o sea, va cambiando la historieta porque en la historieta, en todo lo que hemos visto, hay procesos de reproducción de cultura y de producción de cultura, ¿no? Y por lo tanto, si hay reproducción de cultura a partir de historietas que sean menos discriminatorias, podríamos decir que podría haber menos discriminación en esos lectores. Bueno, abrimos la opción a preguntas. Marco está ya con el micrófono para quienes quieran hacer alguna pregunta puntual a nuestros panelistas o aportar a este debate. Con micrófono. Bueno, quizás darle una vuelta a esta idea de cómo han cambiado los estereotipos a propósito del trabajo ilicien. Claro, uno ve que ese estereotipo racista de lo negro, claro, se impregnó como discurso racista en gente que ahora es tercera edad o gente mayor, digamos. Es decir, la noción de racismo de lo negro entre los jóvenes hoy tiene otro referente, digamos. Entonces, en realidad más que ver
una evolución, digamos, de cómo van cambiando los estereotipos. Yo lo veo como una contradicción, es decir, por un lado el cómic se va modificando en el tiempo, pero también hay actos de resistencia, digamos. Entonces, en realidad, más que verlo como un proceso lineal, es un proceso más bien están chocando imágenes, por decirlo de alguna manera. Y yo creo que, claro, justamente lo que está viendo Licien, el periodo que está viendo Licien, hace referencia a una construcción del racismo que está anclado también en un tiempo determinado. Lo digo porque yo tengo un hijo de 15 años y él, los referentes racistas que tiene vienen de otro lado. Está mucho más permeado por los discursos racistas que se ven en el fútbol, en las canchas de fútbol, que están en el medio del debate en Europa, por ejemplo. Entonces, es interesante cómo finalmente los estereotipos van cambiando. Como dice Peter Mason, la vida de las imágenes, cómo una imagen va teniendo distintas vidas. Entonces, eso a mí me llama la atención de lo que está trabajando Licien. Bueno, en el caso de Michelle, fui profesor guía de su tesis y a mí me llamó mucho la atención porque en realidad no era una construcción de lo andino, el peruano, sino que más bien desde lo negro y tiene que ver con toda la producción algodonera de la costa peruana. Entonces es interesante. Bueno, y el trabajo del profesor Montalegre es más que conocido y estoy totalmente de acuerdo con lo que él ha manifestado. Eso. Bueno, si me permiten, a propósito de cuando el profe estaba mostrando al Pato Giro, yo sabía esa historia porque fui un lector del Pato Giro y participé en un taller de cómic con Cristiano, y en el caso de la abuela Fuentes, ese cómic está basado en el caso de su nieto Luchito del Bobo, en un amigo mío. De hecho, Asterisco tuvo un problema porque le dijo: ¿cómo estáis caricaturizando a mi abuela? Y casi llegaron las piñas. Así que no es que sea experto en güiros. Gracias por la aclaración. Estábamos muy preocupados por... Ya quedé así. Bueno, si no hay más consultas, si nuestros panelistas no quieren hacer... Allá, última consulta. Hola, muchas gracias. Tenía una consulta sobre la imagen de lo negro en temas de marca, que es algo que ha sido controversial últimamente. Por ejemplo, la imagen del confort noble por muchos años, caramelos como la negrita, que se tuvo que renombrar a Choquita, sobre todo golosinas de chocolate, toda esa imagen. Quería consultar si la desaparición o replanteamiento de marca asociado a esos estereotipos obedecen a una tendencia a un evento en concreto, o basta con el cuestionamiento a una imagen, a una marca para que el resto empiece a hacerlo, o es mucho más orgánico. En el caso de la Choquita, de la negrita, del dulce, estuvo motivado el cambio por todo el proceso de movilización afrochileno y de las mujeres afrochilenas y afromigrantes que estuvieron como durante mucho tiempo alegando que lo encontraban, y además porque surgieron un montón de hechos de violencia ligadas al tema del Super 8, al tema de la negrita. Hubo muchas violencias reiteradas en torno a eso, y estas mujeres decidieron como movimiento, como desde la política, movilizar este cambio. Entonces, claro, fueron hechos puntuales y fue algo que surgió como desde el movimiento político, casi de manera espontánea en ese momento, pero donde confluyó toda la organización social, política de las mujeres migrantes y afrochilenas, afrodescendientes.
Con respecto al papel higiénico noble claro, también, o sea, no tengo tantas nociones de si hay una crítica que haya influido en el cambio del nombre, pero me imagino que igual, muy probablemente sí. Y que responde también a un tema de apegarse a una suerte de corrección política para referirse al otro, pero en el sentido común está siempre la idea del pobre como negro, o sea, a mí me han dicho negro. Sí, mira, yo quiero manifestar una preocupación más bien, ¿eh? Porque yo creo que lo que tú planteas, lo que tú dices, sin duda que son avances culturales que tienen que ver con la modernidad, qué sé yo, pero creo que son, visto desde hoy día, lo que pasa en Chile, yo creo que son frágiles, ¿no? Que son frágiles. Por ejemplo, ha habido un gran avance, ¿no? En las últimas décadas, diría, en el tema, en el asunto de género, por ejemplo, ¿no? Un gran avance que tiene que ver con el movimiento social, con el movimiento feminista, pero también eso significa decisiones políticas también. Y en el caso del cambio de una marca, son decisiones comerciales. O sea, si yo de Condorito saco a don Jacobo porque se enoja la colonia judía, ¿ah? ¿Para qué me voy a pelear con un segmento del mercado? Lo saco, digamos, ¿no? Hay un mínimo análisis de marketing que dice, ¿para qué seguís con eso si no estamos perdiendo plata? ¿Ya? Entonces se mezclan, ¿no? Y lo que tú bien decías, pues se trata también de ser como políticamente correcto, ¿no es cierto? Como es políticamente incorrecto decir chistes sexistas en el Festival de Viña, sacamos esos chistes. Pero como de repente hay un retroceso, sigamos metiendo esos chistes ahora de nuevo con el Quique Morandé, con otra gente que tienen esa estampa valórica, ¿no? Y entonces ninguno de esos cambios es definitivo, es tan profundo. Tiene que pasar mucho tiempo para que sea profundo, ¿ah? Y tiene que pasar mucho movimiento social para que lo consiga. Tengo una duda, ¿el condimento negrita se sigue llamando negrita? Sí, el aliño completo. Sí, que es como una pimienta, ¿no? Sí, Se sigue acá llamando dicen que así, sí. más Sí, sí, no el dulce. Que tiene un pañuelo así, Sí. amarrado. No sé, no soy No experto has en cocinado nunca, Gastón. experto Bueno. en negritas no soy. Les agradecemos su presencia, su compañía. Un fuerte aplauso a nuestros panelistas. Y esperamos que este tipo de reflexiones sigan nutriendo la agenda de la Biblioteca Nacional y que sigamos teniendo instancias para debatir en torno a la historieta, la ilustración y las representaciones visuales. Muchas gracias y buenas tardes. Ustedes van a seguir.